Hola, hola mis harlequineras y harlequineros adictos y amantes del cine, ¿cómo están? Les habla su amiga Sandy López, bienvenidos a Movies and Actors Sandy Queen. El 17 de abril del 2024, MGM cumplió 100 años y aquí te contaremos una breve historia del león de la Metro-Goldwyn-Mayer. Pero antes de hablar del simpático melenudo que aparece en el logo y en la intro de las películas de MGM, vamos a dar un breve paseo por la historia del mítico estudio. Espero que te guste el video y después de verlo vayas a ver varias películas de esta famosa productora. Así que sin más créditos, vamos con el guión de esta semana. Ruédala, Slats. Ya sea por musicales como Cantando bajo la lluvia o por films históricos como Ben-Hur, el estudio Metro-Goldwyn-Mayer, más conocido como MGM, fue una pieza fundamental para crear el concepto de lo que es Hollywood ante el mundo, una industria de superproducciones llena de glamour y estrellas. 100 años después de su formación, su legado, inmortalizado en aquella icónica introducción del majestuoso rugido de un león enmarcado en un gran óvalo dorado, permanece en una industria cambiante y con un futuro incierto. La historia del estudio, convertido hoy en una agrupación de entretenimiento dentro del imperio Amazon, comenzó el 17 de abril de 1924 cuando el magnate Marcus Loewy, dueño de la cadena de cines Loewy's Theatres, concretó la unión de Metro Pictures, Goldwyn Pictures y Loewy's B. Mayer Pictures, ahora conocida como MGM, con la intención de tener producciones para mostrar en sus salas de cine de calidad. Bajo la dirección de Loewy's B. Mayer y con Irving Tarver como jefe de producción, MGM fue el primer estudio en conciliar la idea de producción y distribución, y gracias a ello poco tiempo después lo convirtió en el estudio más prestigioso, afamado y glorioso de Hollywood. En 1925 MGM estrenó The Big Parade o El Gran Desfile, una película que retrata las atrocidades que un joven soldado vivía durante la Primera Guerra Mundial, y Ben-Hur, el épico filme ambientado en los tiempos de Cristo que cambió para siempre el concepto de lo que era un estudio de cine por la gran producción que requirió el rodaje, que reunió cerca de 150,000 extras. Lo que hizo MGM fue convertirse en una corporación y allanar el camino para lo que hoy conocemos como estudios con grandes ciudades con los tanques de agua. Cuenta Angie Snyder, curadora de la exposición Meet the Stars, 100 Years of MGM Studios and the Golden Age of Hollywood, que actualmente exhibe el Museo de Hollywood Heritage de Los Ángeles. Estudios como Universal y Paramount siguieron el concepto arquitectónico de la firma y crearon sus propias ciudades, y MGM siguió innovando y marcando precedentes. El estudio fue pionero en la experimentación con el proceso de cine en color llamado Technicolor y la sincronización de las imágenes con el sonido. Si bien el Technicolor fue utilizado desde Ben-Hur, la técnica logró su consolidación con El Mago de Oz, protagonizada por Judy Garland en el año 1939 y dirigida por Victor Fleming, una de las cintas más populares de la historia del cine. Además, gracias al llamado Star System, el sistema de contrataciones de exclusividad de los actores, MGM mantuvo entre sus producciones actores como Clark Gable, Greta Garbo o Jean Harlow, con quienes lograron perpetuar parte de la idea del glamour, elegancia y fama que rodeó la época dorada de la industria estadounidense. Había un estilo MGM que, aunque la mayoría de la gente quizá no pudiera describirlo, sí lo reconocía en cuanto lo veía. Cuenta Robert Thompson, profesor de la Universidad de Siracusa en Estados Unidos y fundador del Centro Blair para la televisión. El declive de los estudios. Los musicales de gran despliegue que protagonizaron Frank Sinatra, Fred Astaire o Gene Kelly marcaron una nueva etapa, pero su declive llegó cuando una ley antimonopolios de Estados Unidos prohibió a los estudios ser dueños de la distribución de sus productos, lo que hizo que tuvieran menos recursos para el financiamiento de sus proyectos, unido al auge que estaba teniendo la televisión. Después de la nueva versión de Ben-Hur del año 1959, la más conocida y exitosa, pocas películas sobresalieron con tal fuerza, y finalmente la adquisición del estudio por el magnate Kirk Kerkorian en el año 1969 terminaría con la imagen de MGM como el gran estudio de Hollywood, para asociarlo con la cadena de hoteles de Las Vegas. Tras un camino difícil de varios cambios de dueños más y la bancarrota en el año 2010, MGM llegó a manos de Amazon en el año 2022 y su activo más valioso es su catálogo conformado por 4,000 películas, 17,000 episodios de televisión y sus 180 premios Oscar. El impacto que las películas de MGM ha tenido y sigue teniendo en los cineastas contemporáneos es extraordinario. Por eso creo que su legado está seguro en todos los sentidos, pero tengo menos confianza en su futuro, apunta Thompson, sobre una industria que sigue encontrando
nuevas reglas frente a los avances tecnológicos y las plataformas de streaming. Entonces, ¿cuál es el origen de la idea de león rugiendo al comienzo de las películas de Metro-Goldwyn-Mayer? Cuando hablamos de la compañía cinematográfica MGM, automáticamente viene a la mente la imagen que se proyecta antes de los comienzos de sus películas, el león rugiendo. El león de la Metro-Goldwyn-Mayer es la mascota del estudio de cine estadounidense. Este león conforma el elemento más característico del logotipo de MGM, rodeado por una película de celuloide en la que se inscribe el lema Ars Gratia Artis, que significa el arte por el arte. El creador de este símbolo fue Howard Dietz, director de publicidad de Goldwyn Pictures, que en 1924 se fusionaría con la Metro Pictures y la empresa de L.B. Mayer allá por 1916, tomando como referencia el logotipo de la Universidad de Columbia. El león de MGM en realidad era el león de la Goldwyn, ya que fue Samuel Goldwyn quien lo tenía como logo de su empresa desde 1916. En la primera versión, el león llamado Slats solo miraba hacia la platea. Tras la fusión de ambas compañías se decide dar luz verde a la idea de Dietz, por lo que al ser el cine mudo todavía no se oía el rugido del felino, que no pasaría desapercibida para el espectador y crearía uno de los íconos cinematográficos más famosos de todos los tiempos. Desde 1924 y a lo largo de los años, varios leones distintos han sido utilizados en el logotipo, siendo el primero de ellos Slats, que viajaba a los estrenos más importantes de la compañía, aunque no tuvo la suerte de rugir en la pantalla, pues fue sustituido en 1928 por Jackie, que pasaría a la historia como el primer león cuyo rugido se oyó. Probablemente Tanner y Leo, el león actual, sean los leones más conocidos de MGM. La imagen de Tanner, que fue utilizada en todas las películas de Technicolor y todos los dibujos animados de MGM, incluida la serie de Tom y Jerry, conformó el logo de MGM durante 22 años. La imagen de Leo, el último león, lleva siendo utilizada interrumpidamente desde 1957 para un total de 66 años. Sin embargo, la imagen de Tenet volvió a ser utilizada a partir del año 1963 únicamente para Tom y Jerry, cuando el departamento de animación de la MGM, que había cerrado en el año 1958, reabrió para rodar nuevos cortometrajes de la citada serie. Los leones utilizados en la imagen corporativa del estudio son los siguientes. Entre el año 1917 a 1923, la Goldwyn Pictures utilizó el siguiente león que aún no tenía nombre, al igual que el león entre los años 1923 y 1924. Ya para los años 1924 a 1928, el león que aparecería en la intro de las películas sería Slats. Jackie estuvo entre los años 1928 y 1956. Entre los años 1928 y 32 encontramos en el óvalo a Telly, pero Coffey lo reemplazó entre 1932 a 1935. Tanner llegó para rugir entre el año 1934 y 1956. Ese año hasta 1958 llegaría Leon George para finalmente llevarse la atención de los espectadores Leo, ya que daría sus grandes rugidos desde 1957 al presente. Si bien las primeras grabaciones resultaban por demás ser espontáneas, pronto se tomarían normas con relación a la cantidad de rugidos utilizados por MGM, tanto en la apertura como en la clausura de cada película. De esta forma, al momento de dar comienzo a la película, el león realiza 2 rugidos, mientras que al finalizar los créditos de la misma, es decir, al terminar la película, el logotipo vuelve a aparecer con el león rugiendo una sola vez. En efecto, el sonido se percibe como rugido de león, pero en realidad muchos de los rugidos que se oyen en los diferentes logotipos, en especial en el del Leo, el león, son rugidos de tigre. Mark Margini menciona que él tuvo que utilizar diferentes rugidos para conseguir el efecto de trueno que impacte. Ese efecto solo lo podía conseguir con rugidos de tigre, puesto que según él, el león no puede rugir así. Cuando leí esta nota, mis chicos, me acordé de una película que se llama Un zoológico en casa, que de hecho aquí arriba les voy a dejar la reseña de esa película, que está protagonizada por Matt Damon y Scarlett Johansson, donde Scarlett Johansson interpreta como a una directora de un zoológico, más o menos, así. Y ella precisamente en una de esas como excursiones que le hacen al zoológico, ella cuenta que los rugidos de un león y los de un tigre son completamente diferentes y explica cuál es la diferencia. Y evidentemente el rugido de un tigre sí es distinto, pero la verdad creo que la que aparece en la intro de la MGM sí es la de un león. ¿Y ustedes, mis chicos, qué películas de la MGM ya vieron? Cuéntenme en los comentarios que yo los leo. Mis Harley Quinneras y Harley Quinneros, si les gustó el video pueden suscribirse al canal, dar like, comentar y compartir y picar esa campanita para que YouTube les avise cuando suba más videos. Mis chicos, y también pueden hacerse miembros del canal, ya que YouTube nos activó esta opción y aquí pueden tener acceso a varias opciones. Claro está que si no pueden apoyar el canal monetariamente, lo pueden hacer viendo los videos. Muchas gracias por verme y escucharme, ustedes son maravillosos, nos vemos pronto, chao chao.